Entonces, pues como cualquier historia, siempre hay que empezar un poco con cuáles son los antecedentes históricos de los que estamos hablando. Y a mí me gusta esta imagen, es una imagen del lago Humboldt, y esta imagen es de lo que era la sabana de Bogotá hace 40.000 años. La sabana de Bogotá antes era un gran lago. Antes de ser lo que ustedes ven ahorita, la sabana era un lago gigantesco. Incluso acá pueden ver esas islitas que se ven ahí. Esos son el cerro de la Conejera y los cerros de Suba. Esas islitas son, es lo que actualmente es Suba. Y atrás están los cerros de Coto. Esta sería pues como un dibujo más o menos visto desde los cerros orientales de la ciudad. Y esto era lo que era la ciudad de Bogotá, como les cuento, hace 40.000 años. Y ese lago se fue secando con el tiempo, se fue secando, incluso de manera muy reciente. Si ustedes se dan cuenta, en 1650, en Bogotá, o sea, en época de la colonia, ahí pueden ver la imagen, Bogotá era básicamente área de humedales. Y a medida que fuimos construyendo nuestra ciudad, que es la imagen que está abajo, la comparación de ambas imágenes, esos humedales se fueron secando. Y hubo unas cuestiones muy recientes. No sé si ustedes han ido, por ejemplo, a Unilago, que es ese centro comercial de los computadores. Unilago se llama así porque ahí antes había un gran lago que lo secaron precisamente para construir ese barrio y para construir edificaciones. Y esa es la historia de Bogotá, cómo fuimos secando nosotros también ese gran lago, lo fuimos secando, y los remanentes de ese gran lago, porque ese lago pues también se empezó a secar por cuestiones naturales, pero nosotros, por así decirlo, lo rematamos con nuestras construcciones, y a medida que nuestra ciudad creció, fuimos secando ese lago. Por eso, si ustedes se dan cuenta, Bogotá es una ciudad que aún no ha podido acostumbrarse a las inundaciones. Por eso cada vez que llueve, pues es una verdadera tragedia, y eso que en Bogotá, si ustedes lo comparan con otras ciudades del mundo, la precipitación anual no es tan grande, es decir, que la lluvia que cae anualmente no es tanta, pero a pesar de eso, cada vez que hay no, unas lluvias medianamente fuertes, pues toda la ciudad se colapsa, y es principalmente por esto. Nuestros suelos, por ejemplo, no pueden drenar muy bien toda la lluvia. No sé si alguna vez han ido a la Universidad Nacional, por ejemplo, en épocas de lluvia, y ustedes se dan cuenta que en la Universidad Nacional se arman un montón de charcos gigantescos. Especialmente hay una zona que es curiosa en la Universidad Nacional que se llama La Playita. Si alguno de ustedes estudia en la Universidad Nacional, pues la conocerá y se da cuenta que cuando llueve esa parte se inunda, y eso es pues una tragedia, porque casi que uno no puede ir a edificios como por ejemplo Derecho, y viajar a Derecho se vuelve una verdadera odisea porque todo eso está inundado. Y eso es lo que pasa cuando uno empieza a urbanizar una ciudad de una manera pues tan mal planeada como está Bogotá. Y de esos remanentes que tenemos en la ciudad de Bogotá, de ese gran lago, es lo que se conocen como los famosos humedales de Bogotá. Nosotros en Bogotá tenemos 13 humedales reconocidos, y hay otros humedales que no se han reconocido. Y no se han reconocido, pues, por bastantes razones. Primero, porque aunque uno pensaría, bueno, definir un humedal es como sencillo, no es tan sencillo, porque la verdad no es tan sencillo como buscar unas características que puedan definir lo que es un humedal. Porque si uno se va, por ejemplo, a convenciones internacionales, pues un humedal es cualquier cosa que tenga agua. Entonces, por eso podrían haber muchos más humedales en la ciudad de Bogotá. Pero a veces la Secretaría de Ambiente es como un poco más, yo diría un poco más intransigente en la definición de humedal, y entonces ellos piden que haya cierta vegetación, que haya ciertas plantas especiales. Entonces ahí entra un poco en discusión qué es un humedal. Lo que sí es que estos son los 13 humedales que nosotros tenemos en la ciudad. No sé si los conocían todos.
Tenemos el humedal de Torca en el norte, el humedal La Conejera, el humedal de Juan Amarillo o Tibabuyes, el humedal de Córdoba. El humedal de Córdoba y el de La Conejera son actualmente los dos humedales mejor conservados de Bogotá. El humedal de Juan Amarillo, pues no sé si ustedes han visto las noticias, pues que hay unas intervenciones que quieren hacer y hay todo un pleito alrededor del humedal Juan Amarillo por estas construcciones. Y hay otros humedales en el sur, que eso sí es, esos son una crónica, una muerte anunciada, porque cada vez vemos más cómo se van deteriorando, especialmente el humedal del Burro, que queda en Kennedy, y el de la Vaca, que también queda en Kennedy. Esos humedales pues han sido objetos de un montón de cuestiones como vertimiento de desechos, malas urbanizaciones. Entonces, pues la historia de los humedales de Bogotá es una historia bastante triste, de que vemos cómo la ciudad va creciendo más y se va, por así decirlo, comiendo su espacio natural de los humedales. Pero aún así los humedales son los lugares de la ciudad de Bogotá que más riqueza dentro de la ciudad, más riqueza biológica, más biodiversidad tienen en toda la ciudad. Esto es lo que les decía, esto es un estudio de la Universidad Nacional también, que decía, bueno, ¿qué es lo que hace que sea un humedal? Y pues la escuela, y es la escuela que también me enseñaron a mí en la universidad, y es que un humedal es principalmente por la vegetación asociada al agua. Es decir, que haya juncales, que haya camalotales, que haya vegetación flotante en el agua, y eso es lo que haría que fuese un humedal. Si no tiene esas cosas, al menos actualmente no se considera un humedal. Pero pues uno puede hacer cuestiones, lo que es una rama de la biología muy bonita que se llama la restauración ecológica, que es intentar de volver a un estado anterior los ecosistemas, y una cuestión que uno hace pues es trayendo vegetación. Entonces es posible, por ejemplo, que haya humedales que estén muy deteriorados y no estén tenidos en cuenta en la clasificación de humedales, que si uno les pone cierta vegetación pues podría ser considerado humedales, especialmente con los juncales, que son como una de las especies más características. Y cuando uno mira los humedales, lo que yo les decía, uno se da cuenta que los humedales de Bogotá tienen una riqueza pues de biodiversidad gigantesca. Hay muchas especies asociadas a los humedales. Acá les pongo solo dos ejemplos que pues, me parecen muy llamativos. Uno es la monquita bogotana, que es una especie endémica de Bogotá. Cuando uno dice que la especie es endémica, eso es que solamente existe en cierta área limitada. Uno puede decir, esa especie es endémica a Cundinamarca, porque significa que solo está en Cundinamarca, o es una especie endémica a los Andes, porque solo está en los Andes. Y esa monquita bogotana es una especie endémica a Bogotá, es decir, que solo se localiza en la ciudad de Bogotá. Y lo mismo pasa con una subespecie del pato andino. Este pato, el de pico azul, que lo ven ahí en la imagen, es un pato que es endémica a los Andes, pero hay una subespecie, es decir, es una variedad única de ese pato que solamente está en Bogotá. En la ciudad de Bogotá, más o menos, para que lo tengan en cuenta, nosotros contamos, pues los biólogos que se encargan de eso, más o menos cuentan que hay 200 especies diferentes de aves en la ciudad de Bogotá. Y eso es un número bastante grande. Colombia, no sé si ustedes han escuchado, Colombia es el país del mundo con más biodiversidad de aves del mundo. Colombia más o menos tiene 2.000 especies diferentes de aves. Y solamente en Bogotá estamos viendo que hay 200, es decir, el 10% de la biodiversidad de aves de Colombia, y Colombia es el país más biodiverso de aves, se encuentra en la ciudad de Bogotá. Eso muestra que Bogotá, por ejemplo, tiene una riqueza de especies gigantesca, que a veces nosotros los bogotanos eh, como que no tenemos o no valoramos nuestra biodiversidad, y cuando nos damos cuenta de estos números, pues nos damos cuenta que son números gigantescos. Y también se debe a varios factores. En primer lugar, mucha gente cree que pues, Colombia, que es un país mega diverso, es de los países más diversos del mundo, incluso
por metro cuadrado es el país más diverso del planeta, nosotros normalmente pensamos que la mayor biodiversidad o está en la selva del Amazonas o está en la selva del Chocó, pero no, la mayor biodiversidad que tiene Colombia es en los Andes. Los Andes de Colombia, que ustedes saben pues que en Colombia se parten en 3 cordilleras y eso siempre nos enseña que tenemos un montón de pisos térmicos y eso hace que hay un montón de ecosistemas, pues es el lugar en donde más especies hay, son los Andes colombianos. Y pues la ciudad de Bogotá está construida sobre los Andes, lo que hace que Bogotá tenga un lugar muy especial dentro de la biodiversidad y por eso es tan importante conocerla y empezar a crear metodologías para proteger nuestra biodiversidad. Otra especie que es muy característica de Bogotá son las famosas tinguas. Esta tingua es la tingua bogotana, es una tingua endémica a Bogotá. Esta es la tingua azul, que es una especie migratoria, especialmente está localizada en los llanos y en estas épocas a Bogotá. Pues hay que tener muy cuidado si entra alguna de estas tinguas a nuestras casas, pues llamemos a la Secretaría del Medio Ambiente pues, para que puedan hacer todo el tratamiento. Esta es la tingua de pico verde, la que está acá en esquina izquierda inferior. Y esta es la tingua, la que está más negrita, es la tingua de pico amarillo. También está la tingua de pico rojo, pero la verdad es muy parecida a esta, por eso no puse la foto. La única diferencia es que una tiene el pico amarillo y la otra tiene el pico rojo. Pero estas son especies muy características de Bogotá, en muchos humedales ustedes la pueden ver, por ejemplo en el humedal de Santa María del Lago, incluso si ustedes desciendan a comer ahí, es posible que venga una tingua a robar su comida porque ellos están siempre ahí pendientes a ver qué se pueden comer. O si van, por ejemplo, a humedales como el humedal de La Conejera, siempre están ahí las tinguas y a veces comparten espacio con los pactos, especialmente este pacto andino, pero en épocas de diciembre va a empezar a llegar a Bogotá el pato canadiense, para que es el pato más característico que hay, ese es el de cabeza verde, que es incluso cuando uno pone en WhatsApp un pato, pues ese es el pato canadiense, y es en épocas de invierno en el norte y viene acá a la ciudad de Bogotá. Otra de las aves que son muy, muy bogotanas y que viven en los humedales nuestros son el búho ojicorto bogotano. Este es un búho endémico a la ciudad de Bogotá. Yo lo he visto en varios humedales, la verdad. Incluso en humedales bastante intervenidos es posible ver este búho. Yo lo he visto principalmente en el humedal de Torca Guaymarán, que está en el norte de la ciudad, y en el humedal de Córdoba y en el humedal de La Conejera. Pero también me han dicho algunos colegas que lo han visto en el humedal del Juan Amarillo. Entonces es un búho que es un residente en nuestros humedales. Y en los mamíferos, pues como les comentaba el profe, pues este es mi libro, Mamíferos de Bogotá. Ese es el grupo que nosotros estudiamos con mi compañera Sara Costa. Nosotros no estudiamos, la verdad, las aves, estudiamos los mamíferos. Y los biólogos que estudian los mamíferos se les conoce como mastozólogos. Y yo no me considero un mastozólogo, mi compañera Sara sí, yo soy más ecólogo, es decir, el que estudia los ecosistemas, pero se me hace que los mamíferos tienen un rol dentro de Bogotá bastante grande. Y estos son 3 de los mamíferos más grandes que ustedes pueden ver en los humedales de la ciudad. Entre ellos está pues la zarigüeya andina, que es endémica a los Andes. Está la comadreja de cola larga, que antes era muy común verlas en la ciudad de Bogotá. Lastimosamente cada vez es más y más difícil verlas. Hace como 2 semanas un grupo de estudiantes de un colegio que estaba en un recorrido en el humedal de Tibabuyes me mandaban las fotos de una comadreja, lo que muestra que pues aún se puede ver si uno se dedica a buscar. Y el famoso curí. El curí sí es muy común en nuestros humedales. Incluso el fin de semana pasado la Secretaría de Ambiente nos invitó a un recorrido en el humedal La Conejera y hicieron la observación de un curí.
Y ahí, por ejemplo, hay una cuestión muy curiosa con los curís, que por ejemplo en el separador de la autopista, o sea, en la autopista norte, no sé si ustedes han visto que hay una zona verde entre los dos carriles, y ahí hay una población muy grande de curís, lo que se conoce como la población del separador de la autopista. Y es muy, muy fácil verlos. Incluso ustedes se meten al separador y van a ver cientos de curís. Son como las especies que son más comunes de los humedales, sin contar los ratones. Los ratones, por ejemplo, pues en Bogotá más o menos podríamos estar hablando de unas 20 especies diferentes de ratones que son diferentes a las ratas. O sea, no confundan una rata con un ratón. Los ratones de Bogotá son bastante chiquitos y son muy importantes que los conservemos y que no los confundamos con ratas. También están los famosos murciélagos. Hay mucha gente que cree que Bogotá no tiene murciélagos. Este es el Sturmia bogotensis, es una especie endémica a los Andes que tiene el nombre de nuestra ciudad, bogotensis. Esta es una imagen de nuestro libro de murciélago, que se conoce como murciélago frutero bogotano. Y en Bogotá, también para que lo sepan, en Bogotá más o menos, según una profesora de la Universidad Nacional, tenemos 27 especies diferentes de murciélagos. Más o menos el 15% de los murciélagos de Colombia, lo que hace que también sea una ciudad muy, muy biodiversa en murciélagos. Los murciélagos pues de Bogotá son bastante chiquiticos, la verdad, es muy difícil verlos, pero lo que se hacen y lo que hace el grupo, por ejemplo, en mastozoología de la Universidad Nacional es usar un equipo especial para escuchar sus frecuencias, porque pues los murciélagos en la noche pues no ven, son casi que ciegos, y ellos por medio de ondas pues se pueden ubicar en donde están, entonces uno puede usar esas ondas para poder localizarlos e incluso uno puede identificar especies con aparatos especiales porque tienen, cada murciélago de cada especie tiene una frecuencia específica. Entonces con eso uno puede saber que hay esa especie. Incluso esta foto es tomada acá en Bogotá. Y los reptiles, que a veces hay mucha gente que no sabe que en Bogotá no tenemos tantas especies de reptiles, tenemos solamente 6, aunque ahí parecieran que son más, la verdad ahí solo ahí están en los dibujos mostrando también el macho y la hembra de cada especie. Pero nosotros tenemos 6 especies, entre ellas la más famosa son la serpiente sabanera, que es una serpiente que más o menos puede llegar a medir unos 15 centímetros, y otra vez otra especie que tiene nombre bogotensis, que es la Anaya bogotensis, que es esa que les muestro acá. Y en anfibios no, aunque parezca curioso, no tenemos tanto estudio de cuántos anfibios tenemos, no se ha hecho en Bogotá, no sabemos cuántas especies tenemos. Sabemos que esta es una muy común, la rana sabanera, pero como se dan cuenta es una especie muy, muy, muy chiquita, aunque es la que más ruido hacen en los humedales de Bogotá. Si ustedes van a un humedal, incluso un humedal tan intervenido como por ejemplo hay en la Universidad Nacional, dentro de la Universidad Nacional hay un humedal y ahí si ustedes van en la noche pueden escuchar esta ranita. Y en otros cuerpos de agua eh, que no son humedales, por ejemplo en el lago Tiniza o en el Parque Simón Bolívar, pueden escuchar esta ranita, por lo que se muestra que esta especie es bastante tolerante a los cambios de ese ecosistema. Pero lo que les decía, la verdad no sabemos cuántas especies de ranas tenemos, no se ha hecho un estudio muy adelantado y ahí sí falta más investigación. Y eso sí, la verdad, pasa con todas las especies. A pesar de que creeríamos que en Bogotá es en donde más tendríamos adelantado nuestro inventario de especies, pues la verdad nos damos cuenta en la realidad que no sabemos exactamente cuáles especies tenemos en esos ecosistemas. Es como una deuda que tenemos los biólogos con la ciudad de saber qué especies tenemos. Este es otro de los ecosistemas más importantes, que son los famosos cerros orientales. Los cerros orientales son lo que nosotros llamamos como un bosque andino o bosque de niebla. Y se llama bosque de niebla
porque pues ya no pasa tanto eso, pero hace unos años, incluso cuando yo era chiquito y uno miraba a los cerros, uno siempre los veía con niebla. Y eso pasa con estos ecosistemas en otras partes del país. Incluso si ustedes van al otro lado de los cerros orientales, por ejemplo a Soachi, van a ver esas montañas siempre con niebla. Lamentablemente en Bogotá, como se empezó a cambiar las especies nativas, por ejemplo, el bosque de niebla es muy característico por tener robles, arrayanes, todas esas especies las fueron quitando para poner pinos, para poner eucaliptos, porque hubo una época acá en Colombia en que decían que era más bonito que se parecieran a montañas europeas y no a las nativas. Entonces empezaron a quitar todas las especies nativas y empezaron a sembrar estas especies, pero estas especies no tienen esa característica y esa relación que se tiene con la evotranspiración, que es lo que genera esa niebla. Entonces, eso es una de las características que se han venido perdiendo, pero aún así se puede ver, en ciertos días se puede ver una niebla en nuestros cerros orientales. Y pues la idea que hay es que algún día se recuperen las especies nativas y empecemos de nuevo a que estos ecosistemas recuperen su característica de niebla. Pues ya saben, los cerros orientales son un ecosistema de bosque de niebla o andino. También se llama bosque andino, pues solamente porque están en los Andes. Entonces, ese son sus nombres, pero como ya saben, pues han perdido sus características ecológicas. Por medio de cámaras trampa, y esto fue un estudio que sorprendió mucho a muchos biólogos acá en, en Bogotá, incluso se dan cuenta que es de abajo a mano derecha, que es un zorrillo, es del 2016, o sea, fue muy reciente esas cámaras trampa. Y las cámaras trampa son cámaras que uno pone en medio del bosque, en este caso de los cerros orientales, para saber qué pasa por ahí. Y nos dimos cuenta, los biólogos, que pasaban animales que no sabíamos que habían en los cerros, como el zorrillo. El zorrillo no se sabía que existía en los cerros y con estas cámaras trampa se pudo ver. Y también se pudo observar que los tigrillos, que son las otras dos imágenes son de tigrillos, eran muy comunes en los cerros, eran mucho más comunes de lo que nosotros esperábamos en nuestros cerros, lo que muestra que los cerros, a pesar de estar tan cerca a Bogotá y estar tan intervenidos, tienen unas características que permiten que estas especies estén acá en los cerros. Acá pueden ver dos imágenes de esos dos animales, el zorrillo rayado y el tigrillo. Y se dan cuenta, pues son dos especies que uno no esperaría a primera vista que se encontraran en Bogotá, pero lo están y las cámaras lo muestran y están en nuestros cerros, que eso hace que estén muy cerca. Hay otra especie que es esta, que es el zorro cangrejero. Es una especie que incluso cuando empezó la cuarentena, mucha gente que vive en los cerros, muchos de los barrios del cerro, empezaban a darse cuenta que empezaban a bajar, incluso llegaron hasta la avenida Séptima, este animalito, lo que mostraba que es una especie que en los cerros pues, está bastante grande, sus poblaciones. Este es otro ecosistema que nosotros, y es muy importante en Bogotá, es el ecosistema del páramo. El páramo más o menos uno diría que es el ecosistema que está en las montañas entre los 3.000 a los 4.000 metros de altitud. Cuando uno ve que es un páramo, uno se da cuenta que pues uno define principalmente por eso, por la altitud y por una especie que es esta, que es el famoso frailejón. Es como la especie característica del páramo, que es la misma especie que ustedes ven en una moneda de 100 pesos. Ustedes pueden ver que en la parte de atrás de la moneda hay un frailejón, es una especie característica de nuestros páramos. Y los páramos es un ecosistema bastante colombiano. Colombia tiene el 80% de los páramos del mundo y es un ecosistema que solo está en el Ecuador, en Colombia, en Venezuela y en Costa Rica. Y Colombia tiene el 80% de estos ecosistemas y Bogotá, la ciudad de Bogotá, en la localidad de Sumapaz, esa es una localidad de Bogotá, está el páramo más grande del mundo, que es este páramo de Sumapaz. Y en ese páramo, por ejemplo, hay registros del venado,
Incluso si ustedes quieren ver el venado, ustedes pueden ir al parque de Chingaza, que es un parque natural que está más o menos como a una horita, 40 minutos de Bogotá, y ahí pueden ver los venados, incluso pueden interactuar con ellos porque ya son venados que se han acostumbrado mucho a los seres humanos. Y en el páramo de Sumapaz también están los venados. Lastimosamente, actualmente el páramo de Sumapaz está cerrado al público, pues por varias cuestiones lamentables de que mucha gente iba al páramo y ensuciaba o hacía fogatas indebidas y todo, entonces tocó, a parques naturales le tocó cerrar Sumapaz para la gente. Yo espero que algún día lo vuelvan a abrir porque pues es muy chévere ir a Sumapaz y poder acampar allá y poder interactuar con estas especies. Otra especie que está en Sumapaz es el famoso oso de anteojos, que es el único oso que vive en Sudamérica. Y hay registros de este oso acá en Sumapaz, por lo que hace que pues, se muestra que Sumapaz efectivamente tiene unas, unas características ecológicas que hacen que, pues, que un animal tan grande como el oso pues tenga todas las posibilidades de vivir ahí y reproducirse en el páramo de Sumapaz. Esto muestra que Bogotá, a pesar de que uno no lo pensaría, pues la ciudad de Bogotá, la verdad, tiene bastante mamíferos. Hay muchos más mamíferos que no mostré acá. Por ejemplo, el puma también hay registros del puma en Sumapaz, pero es una especie que es mucho más difícil de ver. Es una especie que uno solo puede ver en el páramo de Sumapaz por medio de sus desechos, es decir, buscando el popó de los pumas, es que uno se da cuenta que están ahí, porque la verdad, de captar y tomar la foto de un animal como un puma es bastante difícil. Pero por medio de esto, de estar buscando sus excretas, que se conoce el popó de los animales, uno puede tener indicios de que estaban ahí. Entonces eso es bastante chévere cuando uno está caminando por ahí y uno ve pues los desechos del puma y uno dice, ay, acá hubo pumas. Eso es bastante chévere, pero como les digo, pues actualmente el Parque Sumapaz tiene cerradas las puertas, entonces no se han podido adelantar más investigaciones. Mi compañera estuvo en expedición de Chingaza, que hizo parques naturales con la Universidad Nacional, y ahí también tuvieron registros de puma. Y como les digo, el Parque Chingaza, la verdad, está muy cerca de Bogotá, y les recomiendo mucho que si tienen la oportunidad de ir allá a caminar o incluso si quieren acampar en Chingaza, pues lo hagan. Y otra cuestión que a veces se nos olvida a nosotros, y es que los parques de la ciudad se pueden considerar un ecosistema, lo que se conoce como el ecosistema urbano. Una de las fotos, la de la mano izquierda, es el Parque Virrey, y el de la mano derecha es el Parque del Lago Timiza. Y si se dan cuenta, son espacios verdes en donde hay muchas especies de aves, por ejemplo, es normal que en el Parque de Timiza o en el Parque Simón Bolívar o en el Parque de los Novios ustedes vean diferentes especies de aves como tinguas, como patos en el ecosistema, pero también en un ecosistema como el Parque Virrey, ustedes pueden interactuar y pueden ver muchas especies de aves diferentes. Por lo que es importante que entendamos que el ecosistema urbano es un ecosistema muy importante y es un ecosistema que nosotros como ciudad tenemos que potenciar para que sean espacios no solamente de disfrute para los bogotanos, sino para que sean espacios para la biodiversidad. Todo esto me lleva al término de conectividad. ¿Qué significa la conectividad? Y es que estos ecosistemas, como ustedes se dan cuenta, son ecosistemas que están separados, tienen que llegar a conectarse. Por ejemplo, los cerros orientales se tienen que conectar con los humedales para que las especies puedan atravesar todo este camino. Actualmente la conexión es muy mala y eso hace unos años, en el 2017, hubo una imagen de un tigrillo, ese tigrillo que les mostraba antes, atropellado en la séptima porque intentó pasar por la séptima y un carro lo terminó atropellando. Y es por eso que en los últimos años hemos intentado los biólogos
impulsar la conectividad de nuestros ecosistemas, y eso es por eso que la reserva Thomas van der Hamen se volvió tan importante, la discusión de la reserva Thomas van der Hamen, porque esta es la reserva que va a conectar, que está conectando incluso, porque hay estudios con ciertos animales que se demuestra que ya hay una conectividad entre los cerros orientales que están acá y el río Bogotá, pasando por el humedal La Conejera, por el cerro La Conejera, y este es ya el último lugar en Bogotá casi, porque pues esto es al norte de la ciudad, es una zona que ya no está tan densamente poblada, no hay tanta densificación de edificios. Entonces es la única parte en la ciudad de Bogotá en que esto aún es posible, hacer esa conexión entre el Cerro Oriental y el río Bogotá, y que pueda pasar por ecosistemas tan emblemáticos como el humedal La Conejera, y también acá está el humedal de Torca Guaymarar, solo que en esta imagen no lo pusieron, pero acá también está el humedal de Torca Guaymarar. Por lo que si se empieza a trabajar en la restauración de este ecosistema, podríamos empezar a ver en el futuro cómo las especies de los cerros orientales pueden terminar incluso en el cerro de Cota. Y eso para mí como biólogo, incluso como defensor de esta reserva, porque hace unos años pues yo era pues una de las figuras públicas defendiendo la reserva, veíamos con mayor importancia poder crear esta conectividad y poder hacerla incluso más fuerte de lo que actualmente está. O sea, que ese tigrillo no se haya muerto atropellado, sino que por medio de la reserva pudiese pasar por la ciudad de Bogotá y poder ir al cerro de Torca, al cerro de Cota, que digo. Entonces, esa es la funcionalidad para mí más importante de la reserva. Hay otras personas que les dan otra, que si uno es un urbanista, por ejemplo, va a decir que la reserva, su función principal es que evita que Chía y Bogotá se junten. A mí me parece eso valioso, pero a mí como biólogo y como persona que le gustan los animales y especialmente los mamíferos, pues yo diría que la característica más importante de la reserva es la conectividad biológica que se puede hacer entre los cerros orientales y el río Bogotá. Eso es como lo que les quería contar el día de hoy. Muchas gracias. Estoy atento a cualquier pregunta que me quieran hacer. Bueno, muy interesante, Rodrigo. Me has hecho entender un punto clave de la discusión. Yo le digo a los chicos que yo no soy de acá, entonces hay muchos temas que me escapan, que me interesan, pero se me escapan. Y es esto del corredor entre los cerros orientales y el río Bogotá. Me acabas de dar a entender por qué es tan importante esta discusión de la reserva Van der Hamen. Muchas gracias porque realmente me lo has hecho entender bastante. Chicos, a ver, una pequeña ronda de preguntas. No sé si tengan preguntas sobre esta información tan valiosa que nos está dando hoy Rodrigo. Mientras piensan en una pregunta, les cuento. Ya tengo listo un cuestionario de 12 preguntas que voy a subir a la plataforma de Quizzes, que algunos de ustedes ya conocen. Y les voy a publicar el enlace para que contesten. El que tenga más puntos en ese cuestionario, el profe Fabio y yo le vamos a regalar el libro hecho por Rodrigo y Sandra, es que se llama tu compañera de trabajo, ¿cierto? Sara. Sara, eso. Para que conozcan más de esta gran biodiversidad de Bogotá. Entonces, chicos, a ver, ¿quién se anima a preguntar algo? Aprovechen pues. Están tímidos. Eso parece, pero ellos no son tímidos. Buenas tardes, Rodrigo. Bueno, chicos, importantísima la información que nos dio Rodrigo. Ya nosotros terminando año escolar, estamos viendo en biología toda la parte que tiene que ver con ecosistemas, contaminación. Lo importante de traer a Rodrigo es traer un especialista, ¿sí?
sobre Bogotá. Esa sería la idea de esta presentación. Ustedes conozcan, ¿sí? Realmente a qué nos enfrentamos en Bogotá. Esto es nuestro ecosistema y es nuestro entorno, ¿sí? En el cual nosotros interactuamos todos los días. La idea del profe José Luis de traer un especialista en el tema es eso, que nosotros conozcamos la importancia que tienen los ecosistemas y que nos demos cuenta que hay muchas especies de las cuales no teníamos ni idea, ¿cierto?, de lo que existían en Bogotá. Nosotros estamos solo acostumbrados a ver perros y gatos y una que otra paloma, pero nunca nos ponemos o miramos a fondo, ¿sí? Porque no creo que haya el primero que haya buscado en Google qué especies adicionales tiene Bogotá. Entonces la idea de traer a Rodrigo es que nos dé a conocer. Adicional, chicos, él se considera un ecólogo, ¿sí? Él se considera que el ecólogo también se considera también a una persona que da educación ambiental. Y lo que está haciendo en este momento es entablar una educación ambiental en el colegio, ¿sí? Esta es la idea de nosotros como servicio social, que usted como estudiante, ¿sí?, o como participante del comité ambiental también sea un ecólogo, que usted también cuide el ambiente, pero usted solo va a poder cuidarlo si conoce cómo está formado el ambiente, no lo va a poder hacer de otra manera, ¿sí? Si usted no está enterado de qué especies, de que acá hay un oso de anteojos, de que acá hay un tigrillo, ¿sí?, de que encontramos zorrillos, ¿sí?, de que tenemos búhos, usted no va a conocer y no se va a apropiar de lo que es su tierra. Entonces, es importante que aprovechemos este tipo de charlas. Muchas gracias, Rodrigo. Perdón, profe Fabio, es que Dana Sofía Pineda pregunta por el chat, dice, ¿cómo se podría evitar que sequen un humedal para construir? Bueno, actualmente, en teoría, ya no se puede destruir un humedal porque ya son áreas de conservación. Eso hace parte, incluso en el distrito, hace parte de lo que se conoce como parque distrital de humedal, y ahí no se permite la construcción. Lastimosamente, pues a veces hay mucha gente que le hace la torcida a todas esas definiciones y entonces empiezan a hacer construcciones. Eso pasó mucho en la administración anterior, que le querían cambiar el concepto a qué es un humedal. Entonces, actualmente, por ejemplo, en el humedal no es... ahí también en la alcaldía pasada se inventaron que habían dos tipos de recreaciones. Recreación pasiva y recreación pasiva. Pasiva y activa. La recreación pasiva es ustedes ir a un ecosistema y poder ver el ecosistema y disfrutarlo, la contemplación. Y la recreación activa es ir al humedal a hacer deporte. Entonces, cuando crearon ese nuevo concepto, pues dijeron en los humedales se puede hacer recreación pasiva y recreación activa. Pero normalmente ustedes para hacer recreación activa, pues ustedes necesitan una serie de infraestructura. Entonces, por ejemplo, ustedes tienen que hacer, si a ustedes les gusta montar bicicleta, a mí me gusta mucho montar bicicleta, pero si ustedes quieren montar bicicleta en un humedal, pues ¿qué tienen que hacer? Pues una ciclorruta. Si ustedes quieren jugar a fútbol en un humedal, pues ¿qué tienen que hacer? Pues construir canchas de fútbol. Entonces, eso fue una de las discusiones que teníamos con la administración pasada, y era, cuando ustedes cambian el concepto de humedal y dicen que ahí también se puede hacer recreación activa, pues ustedes lo que están haciendo es empezar a construir encima del humedal. Yo digo, yo no estoy en contra de los parques porque muchas veces, incluso el canal, en RCN, que salí una vez en RCN, una persona me decía, no, pues que usted está en contra de que los niños disfruten los parques. Yo decía, no, yo no estoy en contra de los parques, a mí me gustaría que hubiesen incluso mucho más parques en la ciudad de Bogotá. Yo creo que nos faltan parques, pero no podemos hacer, y es convertir un humedal como por ejemplo el humedal de Tibabuyes, convertir en un parque, porque pues tiene otras funciones ecológicas. Incluso yo soy uno que estoy promoviendo una campaña con algunos expertos, estamos promoviendo una campaña
en que podamos reconocerles a los humedales que sean más para el disfrute del disfrute entre comillas, porque no sabemos si lo disfrutan, pero que sean más espacios para los animales que para los humanos. O sea, que los humanos vayamos a los humedales es para una cuestión simplemente para interactuar un poco con la naturaleza, pero que no nos metamos tanto con los humedales, que dejemos ya los humedales, dejemos más quietos, que no nos metamos tanto con ellos. Pues para eso hay que cambiar un montón de normas que hay. Incluso, pues no sé si ustedes han escuchado que el próximo año se discute el POT, que es el Plan de Ordenamiento Territorial, que eso es básicamente un plan de ordenamiento territorial, es mirar cómo nos vamos a nosotros cómo nosotros vamos a vivir en el territorio. Es decir, en dónde vamos a construir, por ejemplo, casas, en dónde vamos a hacer restaurantes, en dónde es cómo planificamos toda esa construcción del territorio. Y yo creo que actualmente que tenemos la oportunidad de incidir un poco más en este ordenamiento territorial, es decir, bueno, no solamente miremos el territorio para los humanos, sino lo que les decía, para las especies no humanas. Entonces yo creo que en este momento tenemos una oportunidad histórica para incidir un poco más en estas discusiones y en mirar efectivamente cómo hacemos de los humedales unos lugares en que sean más pensados para los animales que para los humanos y evitar, por ejemplo, pues toda esta tragedia histórica que les estaba mostrando de que cada vez nos estamos comiendo más y más los humedales. No sé si te respondí la pregunta ahí, Dana. Dana, ¿te contestaron la pregunta? ¿Satisfecha? Listo, bueno chicos. Bueno, Rodrigo, muchísimas gracias. Infortunadamente ya se nos acabó el tiempo, de hecho nos pasamos un poquito. Entonces, verdaderamente muchísimas gracias en nombre de la institución. Esperamos que esta no sea la última vez. Creo que es un tema que queda prácticamente abierto. Este es un proyecto en el que queremos seguir trabajando. Ya con tu charla nos damos cuenta del gran impacto positivo que podemos tener. Y frente a esta discusión del POT, creo que también vamos a necesitar mucha ayuda para que estos chicos también en sus familias pues informen y haya una mayor participación ciudadana. Entonces, si en algo podemos contribuir, Rodrigo, pues por acá siempre bienvenido. Muchas gracias y muchas gracias por la invitación. Esperemos que sí, y yo con mucho gusto el día que quieran, pues podemos estar hablando de este o de muchos otros temas. Listo. Con mucho gusto. Y muchas gracias. Luego te haré saber entonces sobre el ganador del cuestionario para que le hagamos llegar entonces una de tus ilustraciones. Listo. Listo, Rodrigo. Muchísimas gracias. Gracias por una feliz tarde para todos ustedes, chicos. Nos vamos a almorzar, todos a almorzar. ¿Quién me invita a almorzar?